compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Mi querido, quiero invitarle en esta tarde para que esté muy atento a la palabra del Señor, porque este mensaje va dirigido a los que no han conocido a Dios, pero también está dirigido a quienes han simpatizado con la palabra de Dios, pero aún no se definen. También está dirigido a aquellos que ya dieron el paso de fe con Dios, ya se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, pero como que todavía les falta algo. Y también va dirigido a la iglesia del Señor. Inicialmente encontramos que el Señor Jesús llegó a una ciudad, y donde quiera que llegaba Jesús, allí se revolucionaba la gente. Donde quiera que llegaba Jesús, algo sucedía, porque no podía pasar desapercibida la presencia del Dios eterno que se había manifestado a los hombres. Así como en esta tarde quiero decirle que no puede pasar desapercibido en su vida la presencia de Dios. Si usted tiene un encuentro personal con Dios, si usted tuvo un encuentro con el Maestro, su vida no puede seguir en la misma condición. Tiene que cambiar, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, porque el Señor, cuando llega, revoluciona todas las cosas. Cuando el Señor entra a una ciudad, entra a una vida, hace cambios estructurales para engrandecer esa alma, para engrandecer esa vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces el Señor llegó a Jericó, y la gente se amontonaba para ver al Maestro. Todo el mundo quería conocerle. Entre esos estaba Zaqueo. Y yo quiero que analicemos a Zaqueo, porque Zaqueo es un tipo de la gente que no tiene a Dios en el corazón. Zaqueo es como la gente que no ha recibido a Dios en el corazón. La Biblia dice que Zaqueo era pequeño de estatura. Y quiero decirle en esta tarde que todo aquel que no ha recibido a Dios en su corazón es pequeño de estatura espiritualmente hablando. Sufre de enanismo. Zaqueo quería ver a Jesús, pero no podía por la multitud, y su estatura no le daba. Entonces Zaqueo necesitaba encontrar la forma de poder ver al Maestro. Y Zaqueo, entonces, la estatura no le daba, así como a la gente el pecado no le permite conocer al Maestro. El pecado le impide en esa cercanía, porque aunque Dios ama al pecador, pero el pecado y la santidad de Dios no pueden cohabitar. Por eso es necesario que el hombre se arrepienta y viva. Y entonces Zaqueo llegó, y al ver que no lograba percibir al Maestro, buscó algo para poder acercarse a Dios. Y aquí la segunda figura es el árbol sicómoro. El árbol sicómoro es un árbol bastante particular, porque este no crece de manera vertical como los que usted ve por ahí, las palmeras y demás, sino que este crece en diagonal, para permitir que alguien se pueda subir y llegar a un punto alto. Así Zaqueo buscó en el camino
donde poder acomodarse para ver al maestro, y encontró un árbol sicómoro. Quiero decirle en esta tarde que esa figura del árbol sicómoro es la iglesia. Oiga, iglesia del Señor, nosotros somos el árbol sicómoro que le permite al pecador conocer al maestro. Alabado sea el nombre de Jesús. Si nosotros estamos en la posición correcta, la gente va a poder ver al maestro. Pero si nosotros no estamos en la posición correcta, la gente no lo va a percibir. Hoy en día hay iglesias demasiado verticales. Hoy en día hay iglesias que no permiten conectarse con Dios porque se sienten más santos que los mismos santos. Se sienten tan santos que nadie puede acercarse a ellos. Por lo tanto, nadie puede conocer a Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero también hay otras iglesias, mi querido, con mucho respeto. Hay otras iglesias que en este caso el sicómoro no creció de manera diagonal, sino que empezaron a crecer, y llegó un punto en la vida de ellos que empezaron a declinar y se convirtieron paralelas a la tierra. Se volvieron tan carnales que no permiten conocer a Dios porque crecen paralelo a la tierra. Y si el árbol crece paralelo a la tierra, en vez de ser un motivo para conocer al Señor, se convierte en un obstáculo. Amén. Y la gente que va a pasar por el camino y hay un árbol atravesado, no hay paso. ¿Qué dice la gente? No se puede, toca desviarnos del camino. Y la gente que se va a subir a esa iglesia para conocer al maestro jamás va a levantarse de esto, de lo terrenal, de lo mundano, porque se confunde. Son iglesias que se confunden, no sabemos si es de Dios o no. Y usted mira a la gente y dice, pero bueno, ¿eso qué es? ¿Es una discoteca o es un lugar para alabar a Dios? Porque se confunde y no permite que el hombre conozca a Jesús. Por eso es necesario, amados del Señor, que la iglesia pueda tener el equilibrio perfecto entre ni ser tan puros, tan santos que nadie se acerque, pero tampoco ir a rayar con el pecado. Necesitamos ser como el árbol sicómoro, llegar a un nivel en los cuales la gente pueda acercarse a nosotros y pueda subir y llegar a un punto donde puedan avisorar al maestro. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi querido, la Biblia sigue diciendo que entonces Zaqueo buscó, así como quizá alguno y muchos de nosotros algún día tuvimos la necesidad de buscar a Dios, y lo primero que pensamos es: necesito una iglesia a donde poderme congregar, una iglesia donde me hablen del maestro, donde me hablen de Dios. Muchos se han acercado con ese objetivo. Entonces nosotros los catapultamos para que el ser humano se encuentre con Dios, pero hasta ahí va la tarea de la iglesia, que la gente pueda conocer a Dios. De ahí en adelante es una relación personal entre usted y Dios. La iglesia puede ser la mejor iglesia, como lo dice en Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia, de las mejores que había. Pero la iglesia lo va a acercar a usted a Dios y lo va a llevar, como quien dice, le va a sacar una cita. De ahí en adelante usted es el que decide hasta qué punto se acerca con Dios. Y entonces dice la escritura que Zaqueo, efectivamente, Zaqueo se subió al árbol sicómoro, y entonces el maestro pasó por el lugar. La altura del árbol le dio a Zaqueo para conocer al maestro, pero ya aquí cambia la figura. Ahora ya no nos vamos a enfocar en la iglesia, en el sicómoro, ya no nos enfocamos en la estatura de Zaqueo. Ahora cambiamos la figura. Ahora encontramos que Zaqueo se subió más de lo que necesitaba, porque la Biblia dice que cuando el maestro llegó allí, el maestro tuvo que levantar la mirada para ver a Zaqueo. Quiero decirle algo en esta tarde, mi querido, para que usted pueda tener un encuentro personal con Dios, tienes que bajarte. Amén. Tienes que bajarte del orgullo, de la vanidad, de tus propios argumentos, de tus propios pensamientos. Tienes que bajarte. El Señor le dijo a Zaqueo: Zaqueo, desciende. Dice, mire lo que dice la escritura en el verso 5 de Lucas 19.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, mire, mirando hacia arriba, Jesús, póngale cuidado, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo estaba muy arriba. A veces nosotros nos creemos más, somos los más, y cuando usted va a hablar con alguien del evangelio, dice: a mí no me hable del evangelio, porque a mí me bautizó fulanito de tal, yo crecí con sultanito, yo me sé la Biblia de principio a fin, yo conozco esto y aquello. Algunos hasta estudiados son, tienen hermenéutica, tienen exégesis, son teólogos en todas las áreas, impresionante. Pero sabe una cosa, el ser humano se ha vuelto tan profesional en la palabra que se le olvidó la relación con Dios. Amén. Y una persona que es muy profesional en la palabra y que descuidó su relación con Dios, terminó como el címbalo que retiñe, algo que suena pero no genera efecto, no produce sinfonía, solamente hace ruido. Y cuando nosotros nos llenamos de argumentos, solamente hacemos ruido. Yo he conocido personas que se han leído la Biblia cualquier cantidad de veces. En una oportunidad estaba predicando y hablé acerca de la muerte de Saúl, y cité el texto donde decía cómo había muerto Saúl, y el hermanito en medio de la predicación se levantó y dijo: así no es, porque el texto dice esto. Y entonces yo le mostré: sí, ese dice esto, pero este dice esto, y esto fue lo que sucedió. Pero el hombre me increpó mientras predicaba, y está bien porque sabe de la Biblia. Pero cuando yo voy a su vida, a su testimonio, era un hombre que no tenía a Dios en el corazón, aunque sí tenía palabra en la cabeza. Y eso no nos sirve para poderme relacionar con el maestro. Entonces el maestro le dice a Zaqueo: Zaqueo, date prisa y desciende. Bájate de tu posición, bájate de sus argumentos, bájate de tus pensamientos, para que yo pueda posar hoy en tu casa. Y quiero decirle algo, mire que Zaqueo no fue rebelde a la palabra. Zaqueo fue inmediatamente obediente. El verso siguiente, el verso 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mi querido, la palabra de Dios nosotros la predicamos como está escrita, ni le añadimos ni le quitamos. Amén, amén. Lo que está escrito, eso es. Pero ya depende de usted si la recibe o no. Amén. Ya depende de usted si la acepta o no. Ya depende de usted si la obedece o no. Pero quiero decirle algo, que hay bendición en la obediencia. Amén. Cuando usted obedece a Dios, el Señor trae bendición para su vida. Gloria a Dios. Ay, ¿por qué dice eso? ¿Sabe? Un día estaban unos pescadores allá y se fueron a pescar de noche porque era la mejor hora para pescar, y no sacaron nada. Retiraban la atarraya y solamente sacaban chamizos y hojas y bueno, mugre. Y duraron toda la noche hasta la mañana siguiente y no pescaron nada. Ya iban para la casa tristes porque no tuvieron nada más que hacer. En esas aparece alguien, aparece un carpintero y le dice a Pedro: hey Pedro, boga mar adentro. Alabado sea el nombre de Jesús. El carpintero dándole clases de pesca a un pescador. Hágame el favor. El carpintero le dice: Pedro, boga mar adentro y vaya pesque. Y el pescador: hombre, pero yo soy pescador, yo sé lo que hago, yo me crié en esto. Usted sabe, es de carpintería, yo sé de pesca. Pero no le contestó así, sino que le dijo: maestro, mire, toda la noche nos la hemos pasado pescando y no pescamos nada. Y estamos cansados y desgastados y no conseguimos nada. Pero en tu palabra echaré la red. Amén. Ya se devolvió a hacer el pescador exactamente lo mismo que había hecho toda la noche, solamente que esta vez estaba obedeciendo a la palabra del Señor. Amén. Y cuando bogó mar adentro y se fue allá, lanzó la atarraya o el chile o lo que sea, lo lanzó allá a ese lugar.
Y algo empezó a jalar la atarraya, algo empezó a hacerle fuerza y empieza este hombre a jalar y como que no le daba la capacidad. Vino otro y le ayudó, estaban todos ahí jalando y empezaron a ver que muchos peces saltaban allí, a tal punto que la barca que estaba a una distancia le tocó venir a ayudar para repartir los peces para que no se hundieran. ¿Qué sucedió? El Señor bendijo a Pedro por obedecerle a su palabra. Amén. Así como Zaqueo también, el Señor le dijo: desciende, que yo posaré en tu casa. Y él descendió gozoso. ¿Y sabe qué le trajo la obediencia a Zaqueo? La Biblia dice que el Señor Jesús en el verso 9 le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo obedeció a Dios y el resultado fue salvación para esa casa. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Es decir, que si usted hoy obedece a esta palabra, su vida va a recibir salvación de Dios. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces Zaqueo recibió salvación. Y finalmente, mi querido, quiero mencionar el verso 10. Dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Señor decidió manifestarse en carne, su lugar de nacimiento no fue el palacio real, no fue un lugar de duques o de gente muy importante. Antes la Biblia dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron, y le tocó nacer por allá en un establo lleno de vacas y animales, porque él vino a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Mire algo particular: cuando el Señor entró a posar en la casa de Zaqueo, los fariseos y los que estaban a su alrededor empezaron a señalarlo y a murmurar: si este conociera quién es ese tal Zaqueo, no entraría a su casa. Si supiera que es un pecador, no se juntaría con él. Pero el Señor, sabiendo sus pensamientos, les expresó esto: es que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Y quién es ese que se perdió? Aquel que está en el mundo, revolcándose en su pecado. Este muchacho que ahorita usted lo ve bien plantado y bien presentado, un día estaba en el mundo llevado por el vicio y la maldad, y el Señor desde su gloria eterna pensó en él, extendió su mano, la metió en el fango y lo levantó. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Porque a eso vino el Señor. Amén. A salvar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero también quiero finalizar con esto y decirle que aquí hay una doble connotación en este texto. El Señor vino a salvar a los perdidos. Sí, ese es su objetivo. Pero también quiero decirle que el Señor vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido la costumbre de creer en Dios como Él es. Se había perdido la costumbre de buscar a Dios por lo que Él es. Y los fariseos se llenaron tanto de argumentos que se les olvidó lo importante. Mire que la Biblia dice, el Señor increpando a cada rato a los fariseos les dijo: ay de ti, ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Esos son polvitos. Y lo diezmaban, eso lo ponían en gramera para ver que no se fuera a pasar. Y dice el Señor: pero se olvidaron de lo más importante, que es la fe, la justicia y la misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y hoy en día muchos en la iglesia se han olvidado de esto. Muchos en la iglesia se olvidaron de hacer el trabajo en las calles. Es que la iglesia no está para que
se encierren en cuatro paredes, sino para que salgan y busquen a los perdidos. Por eso el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y en esta tarde, mi querido, quiero decirle en el nombre de Jesús, que si usted aún no ha dado un paso de fe con Dios, en este momento tiene enanitis espiritual. Su estado físico, espiritualmente hablando, su estado en su alma no le da para conocer al Maestro. Y como no le da físicamente, tiene que buscarlo. Por eso toca ir a la iglesia. Pero iglesia del Señor, procuremos estar al nivel de que la gente se pueda subir y que nosotros podamos conducirlo a Cristo. Si no es así, de nada sirve. Si te pones muy vertical, muy santurrón, la gente no se acerca porque eres demasiado santo. Pero si te vuelves muy carnal, no sirve de nada porque no conduces a Dios. Entonces la Biblia dice, cuidado, no te inclines ni a derecha ni a izquierda, ¿cierto? En un punto medio, ¿cierto, amigo? Así es. El hombre dice que sí. Alabado sea el nombre de Jesús. Y mi querido, quiero decirle también que debemos obedecer a la voz de Dios, a la palabra de Dios. El Señor le dijo a Zaqueo, estás muy arriba, ya tienes tanto conocimiento que sabes más que yo, bájate un poquito de la nube, porque la Biblia dice que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que si usted se acerca a Dios con humildad, con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido. Aquí en esta tarde hay perdón de pecados por su nombre. Amén. El Señor, cuando dio su vida en la cruz, derramó su sangre para pagar el precio por sus pecados y por los míos. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi querido, finalmente queremos hacer una invitación en esta tarde. Queremos hacer una invitación si alguien desea alcanzar esta gracia salvadora. Si hay alguien que pueda decir, yo creo a lo que el Señor dice por su palabra. Si hay alguien que quiera tomar la actitud de Zaqueo cuando el Señor le dijo, desciende a prisa, y que alguien pueda correr a prisa en esta tarde, porque vamos a orar por usted. Yo los invito a que estemos en pie. Yo invito al hermano Arbey, pase a este lugar, pastor, también aquí en esta ciudad de Pereira, para que haga una oración por las almas, en el nombre de Jesús. No se le olvide la de la petición. Bien, amigos, Dios los bendiga a todos, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios ha sido predicada y ella no vuelve vacía. Si hay una persona que haya entendido, la fe viene por el oír, y el oír la poderosísima palabra de nuestro Dios. Y recuerde que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Amén. Y al que poco se le perdona, poco agradece. Pues yo no quiero volver a predicar, pero la palabra dice, venid luego, Isaías 1:18, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, un día seréis consumidos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida. Si hay una persona inteligente que haya sido tocada por la palabra de Dios y quiera venir hasta este lugar a pedir oración, oramos a su favor. Yo quiero darme cuenta cuántos escucharon la palabra de Dios. Los que escucharon la palabra de Dios, denle un aplauso al Señor, al que creó los cielos y la tierra. Bendito el nombre del Señor. Muchos escucharon la palabra, amén. Hay personas que no la escucharon porque no le dan la gloria a Dios, amén. Nosotros debemos darle la gloria a Dios. Aplauso al que creó los cielos y la tierra.